buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Decisión Libre 2023, el programa de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Como siempre es un gusto acompañarle y estaremos con ustedes durante todo el proceso electoral. Hoy me acompaña Antonio Barrios, él es jefe de redacción de Prensa Libre y Guatevisión. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Hola, Alejandra, buenas noches. Hola a todos los que nos dan el favor de su audiencia. Esta noche pues va a ser interesante. En la previa, Alejandra, hablábamos antes de empezar el programa de un fin de semana, diría yo especial, o que va a marcar clave es la palabra correcta, porque marca el fin de la primera etapa del proceso electoral. 3 acontecimientos: cierra el padrón electoral, que es uno de los temas de los que vamos a hablar hoy con Carlos Mendoza. Se termina también la etapa para poder inscribir candidatos para que puedan postular sus candidaturas, y también empieza la campaña. El lunes se preparan porque pues ya 30 partidos estarán pidiéndole su voto, y los miles de candidatos también podrán salir ya legalmente a pedir el candidato. Así es, estén muy pendientes porque precisamente el próximo lunes 27 iniciaremos con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República en este espacio, en Decisión Libre 2023. Pero hoy, ¿qué tenemos planeado para ustedes? Vamos a iniciar con un análisis de la semana en esta víspera del inicio de campaña electoral y esta serie de recursos legales que hemos visto que van y vienen entre la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y principalmente el Tribunal Supremo Electoral. Y por eso hemos invitado a la conversación de esta noche al doctor Gabriel Orellana. Él es abogado constitucionalista, quien está en línea en este momento. Buenas noches, doctor. Bienvenido a Decisión Libre. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, doctor. Un gusto de tenerlo. Gracias por acompañarnos. Bien, pues la primera pregunta, doctor, es ¿qué balance hace de lo que hemos visto en esta serie de recursos durante los últimos días? Bueno, tenemos que analizar, creo yo, 2 facetas en estas actividades, particularmente las que provienen del Ministerio Público. Una, la jurídica, que realmente, en mi humilde opinión, son juegos fatuos, maniobras totalmente deleznables, carentes de fundamento legal. Y otra política que, hasta pensando al estilo Maquiavelo, podríamos decir que políticamente no hay que extrañar que el Ministerio Público esté tratando de generar una victimización de algunos candidatos, quién sabe con qué propósito, pero lo que sí podríamos decir es que esta victimización, si pensaron que los iba a dañar, tuvieron un pésimo cálculo político y carente de todo tacto, porque la impresión, al menos que yo tengo y que he escuchado en algunos círculos de amistades y estudiantes, es que lejos de perjudicar a los candidatos, los está incrementando la intención de voto, hasta por este carácter que tenemos los guatemaltecos de ir en contra de la autoridad. Doctor, muchos analistas y también algunas personas que suelen expresarse en redes sociales, población en general, empiezan a hablar de una selección previa de candidatos a través de estos, no solo de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, sino también con las acciones que hemos visto del Ministerio Público en los últimos días. ¿Usted cree que sí existe o que tiene algún asidero ese análisis de que existe una selección previa de eliminación de candidatos? Mire, yo pienso que por lo menos es razonable afirmar la hipótesis de que sí, de que hay un cierto sesgo y una cierta línea política de eliminar a algunos candidatos que ya empiezan a despuntar o a ser un peligro dentro de las encuestas de intención de voto. Ahora, el problema estriba en que la estrategia que se ha buscado, creo yo, que es carente de todo fundamento jurídico, punto 1, y punto 2, un pésimo planteamiento dentro del calendario y de los tiempos políticos
para lograr los fines aviesos que en su momento pensaron que les iba a funcionar. Ahora bien, doctor, voy a poner sobre la mesa nuevamente un concepto que se ha utilizado en los últimos meses por diferentes analistas y es la judicialización de la política. Ahora, en la víspera del inicio de la campaña electoral, ¿seguimos viendo eso o podemos hablar ya de una judicialización del proceso electoral 2023? Mire, aquí hay un punto muy importante. El lawfare o la politización de la justicia definitivamente es un hecho que está cobrando vigencia, me atrevería a decir, en toda la América Latina. Ahora, el otro punto que tenemos que ver es que si se politiza la justicia, el fenómeno inverso también existe. O sea, son dos caras de la misma moneda, que es si tenemos la politización de la justicia, también tenemos la judicialización de la política. Este fenómeno, lamentablemente, repito, no es nuevo en América Latina, ha sido muy empleado en el cono sur de nuestro continente. Y lamentablemente el otro problema que yo veo es que va a ser sumamente difícil erradicarlo, ya no en este proceso electoral, sino que de aquí en adelante va a significar un lastre lamentablemente muy pesado para nuestro incipiente sistema democrático. O sea, quienes los están utilizando lamentablemente no midieron las consecuencias y creo que va a ser funesto y sumamente difícil para nuestro país poderlo sobrevivir o poderlo superar en posiblemente varias décadas. ¿Y eso cómo impacta en la democracia de un país que se encuentra en proceso electoral, doctor? Pues mire, lamentablemente aquí estamos viendo algo que ya en la historia ha sido prolija en proporcionarnos ejemplos. Y dos que tengo muy presentes porque ha sido mi desvelo de estudio en las últimas semanas es los ejemplos que tenemos en la Alemania nazi cuando cayó la República de Weimar y el caso de Italia con los fascistas de Mussolini que en su momento también tuvieron tácticas muy similares a las que estamos comenzando a ver, pero que en la parte jurídica comienzan precisamente por lo que ustedes dos acertadamente señalan, que es una enorme politización del sistema de justicia. Y recordemos que cuando hablamos de la politización del sistema de justicia, ya no implicamos única y exclusivamente a los jueces y magistrados, sino que también estamos hablando del Ministerio Público, que esto lamentablemente es todavía peor porque supuestamente es una institución autónoma que debe velar por la recta aplicación de la ley. Doctor. Y entonces, como dijo Couture, cuando el sistema judicial fallece, ya no existe la Constitución. Esta sencillamente se aletarga y pronto desaparece del papel que debe jugar en favor de todos nosotros los ciudadanos. Doctor, y en la misma línea del análisis que usted hace, ¿cree, y tomando en cuenta el contexto de todo el país de los últimos meses o probablemente un par de años, cree que existe una condición para que un sistema de pesos y contrapesos ejerza un verdadero control de la administración del proceso electoral, en la misma línea de pensamiento de la politización de las decisiones judiciales? Antonio, lamentablemente yo con mucho dolor le debo decir que no lo creo, porque lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral, aun cuando tenga muy buenas intenciones, pongámoslo a beneficio de inventario, el problema que él mismo se ha generado es precisamente su falta de credibilidad
precisamente porque se debe a esos cambios tan súbitos de criterios y no solo esos cambios tan súbitos de criterio, sino que lamentablemente la inconsistencia en aplicar criterios de una manera igualitaria. Nosotros estamos viendo que hay candidatos que tienen serias tachas, que han sido inscritos y se les va a permitir correr dentro de este evento electoral, en tanto que otros que tienen exactamente las mismas tachas han sido vedados de participar. Entonces, acá ya de por sí se está lanzando un mensaje de sesgo, un mensaje de privilegio a favor de algunos candidatos y, por supuesto, lesionando enormemente la credibilidad íntegra del proceso. Ahora, ¿cómo ve usted, por ejemplo, las declaraciones de un aspirante a un cargo público como ese Manuel Valdizón, que ha sido cuestionado por la justicia y que cuestiona la revocatoria de su inscripción? Por otro lado, el actuar del Ministerio Público, que usted ya hacía algunas observaciones. ¿Usted cree que en el caso último se está extralimitando de sus funciones? Mire, primero que todo, yo al candidato Valdizón, por mucho que lo respete, no creo absolutamente en su criterio y opinión jurídica. Lo digo con todo respeto, él se califica de jurista, pero si lo es, yo diría que él es un jurista que utiliza el derecho a su conveniencia y con criterios decimonónicos que lamentablemente no aplican a la realidad actual ni a los criterios de nuestra Constitución. Él eventualmente carece de las calificaciones necesarias para ser inscrito porque son exactamente las mismas que les han aplicado a otros candidatos. Y comienza por cuestionar una calificación que le da un Estado extranjero en criterios eminentemente formalistas. Pero el punto básico es que aquí estamos hablando de criterios políticos, criterios realistas, y él cuestiona aspectos probatorios en su favor, pero no toma en cuenta que hace una serie de confusiones a su favor, por supuesto, en términos de procesales en cuanto a valoración de la prueba y otros aspectos de aplicación de leyes extranjeras que lamentablemente hoy en día han dejado de tener valor a la luz de nuestra Constitución. Él pudiera haberlo invocado en la Constitución de Justo Rufino Barrios, no lo voy a discutir, pero al día de hoy nuestra Constitución es muy, muy diferente. Entonces, pongo en seria duda la valoración que él hace. Recuérdese que en este momento estamos lidiando en la frontera entre la política y el derecho. Y casi como decía aquel famoso novelista inglés, estamos en el filo de la navaja. Pero definitivamente yo no participo, no creo, ni me logra convencer su argumentación de tipo jurídico, entre comillas. Doctor, si usted hace una comparación con los últimos 3 o 4 procesos electorales, ve que este es mucho más convulsionado en términos legales y en sí en la confianza que puede haber de la población hacia el proceso respecto a los anteriores. Sí, es una muy buena pregunta, porque hemos retrocedido. Si comenzamos analizando la historia del Tribunal Supremo Electoral y a riesgo de ser injusto por haber olvidado algunos nombres, pero yo diría que la presencia, por ejemplo, del licenciado Gerbrujer Asturias, la presencia de mi tocayo Gabriel Medrano y la presencia de el licenciado Arturo Archila,
y tantos otros realmente eran una aval de honradez, de ciudadanía, de civismo por el proceso electoral. Pero hoy, lamentablemente, con una o dos excepciones, el Tribunal Supremo Electoral se ha ganado a pulso y realmente haciendo los méritos ellos mismos por tener muy poca credibilidad, precisamente por la aplicación de estos criterios en forma tan selectiva. Es un hecho público y notorio que hay en este momento inscritos candidatos que tienen las mismas tachas que han servido de justificación para rechazar algunas candidaturas y luego valerse de subterfugios carentes de fundamento constitucional. Ya no hablo de la ley ordinaria, pero fundamento meramente constitucional para rechazar la inscripción de algunas candidaturas que, a mi juicio, no merecen haber sido rechazadas, repito, perdón por la reiteración, pero que sencillamente no hay una coherencia entre la interpretación constitucional para unos y la interpretación constitucional, entre comillas, para otros. Para concluir, doctor Orellana, de lo que conocimos hoy, la Organización de Estados Americanos emitió un pronunciamiento en el que cuestiona precisamente la exclusión de algunos candidatos y que los mecanismos para impugnaciones provocan incertidumbre. Usted fue canciller. ¿Qué impacto tiene para un país que una entidad como la Organización de Estados Americanos se pronuncie de esa manera? Ellos, pues sabemos, mandan sus misiones de observadores en las elecciones y demás, pero ¿qué impacto tiene esta declaración? Fíjese que es una muy buena pregunta, Alejandra, porque lamentablemente estos pronunciamientos tienen un eco en otras instituciones, no solo del sistema interamericano, sino también en otros sistemas internacionales, pero el primer efecto reflejo que esto puede tener es en los organismos financieros internacionales. Nosotros estamos viendo la presión que actualmente se está ejerciendo o se pretende ejercitar en contra de Nicaragua por parte de algunos organismos financieros internacionales. Y lamentablemente esto mismo Guatemala ha creído erróneamente desde hace mucho tiempo que goza de una posición privilegiada en el sistema internacional y que va a ser capaz de superar o por lo menos desafiar estas sucesos, valiéndose de una esperanza que todavía no es inexistente, pero que es carente de realismo, como es esperar que en Estados Unidos ocurra un cambio de gobierno y que el Partido Republicano tome nuevamente el poder. Pero eso no es garantía, eso es una mera apuesta que un gobernante responsable o un gobierno, para ser más exactos, un gobierno responsable no puede darse ni debe darse ese lujo de estar jugando a la ruleta sencillamente por intereses que son contingentes dentro del contexto internacional y obviamente del contexto nacional. Claro. Pues doctor Orellana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Decisión Libre. Seguramente le estaremos invitando en nuestros futuros programas a lo largo de este proceso electoral. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y les deseo muy buenas noches y muchos éxitos. Gracias doctor.
Nosotros vamos a la pausa, ya volvemos. Vamos a hablar a nuestro regreso del padrón electoral, el cierre, que por cierto es el próximo sábado, Antonio. Exacto, y por eso está con nosotros Carlos Mendoza, quien tiene muchos datos que están interesantísimos para discutir. Así que estén pendientes, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023 y en este bloque vamos a hablar del cierre del padrón electoral. Pero antes les recuerdo, me acompaña Antonio Barrios, jefe de redacción de Prensa Libre y Guatevisión. Antonio. Así es, Alejandra, gracias por continuar con nosotros y desde ya le damos la bienvenida a Carlos Mendoza, que está con nosotros para hablar sobre este tema tan importante que es el padrón electoral. Y Carlos, hablábamos antes precisamente sobre algunos números que se acaban de actualizar. Tal vez nos puede empezar a contar cómo empiezan a ustedes la visualización de este padrón que cierra ya en 2 días. Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en la organización Diálogos empezamos a dar una alerta temprana sobre el problema de los no empadronados en noviembre de 2021, porque empezamos a notar que el padrón, en lugar de estar aumentando como es lo esperado, porque la población de forma natural aumenta todos los años, en más de 300,000 jóvenes que cumplen 18, el padrón empezaba a caerse y específicamente en ese grupo de los más jóvenes. Y recordarán que, como bien lo dijo Prensa Libre en una nota del año pasado, el anterior presidente del Tribunal Supremo Electoral había fijado una meta de 9.8 millones de personas a ser empadronadas. Ya esa meta en sí misma era problemática. ¿Por qué? Porque las proyecciones de población del INE estaban anunciando que por lo menos 11 millones de personas iban a ser personas adultas guatemaltecas con derecho a poder votar. Pero si no tienen el requisito del empadronamiento, no pueden votar. Eso quiere decir que ya la meta del Tribunal Supremo Electoral estaba dando por bueno, digamos, que 2 millones de personas iban a estar fuera del padrón. Y eso no es aceptable porque en 2011 habíamos tenido 92% de inscripción respecto a la población en edad de votar. Y ahora básicamente en los últimos 3 eventos electorales se ha ido cayendo esa relación entre inscritos y adultos. Y ahora posiblemente vamos a cerrar el día sábado entre 80 y 78% de empadronados. Entonces, en lugar de seguir avanzando, estamos cayendo. ¿Y cuáles son las causas de esa caída, Carlos? Bueno, hay varias causas. El Tribunal Supremo Electoral dice que el contexto de la pandemia dificultó el empadronamiento, pues sobre todo en el año 2020. Sin embargo, los distintos tribunales electorales generalmente dejan para el último año el empadronamiento. Ellos afirman que empezaron a empadronar en 2021, pero fue un ritmo muy lento. Incluso en este año se ha notado que no ha sido suficiente. Ha sido un esfuerzo tardío e insuficiente para poder empadronar del lado del tribunal. También ellos responsabilizan a los jóvenes, tienden a tener una actitud adultocéntrica y decir que son los jóvenes los que no tienen interés, los que son apáticos respecto a la política, y de alguna forma eso puede ser cierto, pero no hay suficientes estudios y esperamos que con las encuestas de opinión que haga Prensa Libre, por ejemplo, se pueda profundizar en realmente cuál es la actitud de los jóvenes hacia la política y hacia el proceso electoral. Pero en un sondeo que estamos haciendo esta semana con estudiantes universitarios, los que no están empadronados dicen básicamente que es por 2 razones. Una, por falta de tiempo, y la otra, por falta de información, porque no saben cómo y dónde hacerlo. Y esa responsabilidad recae en el Estado, en el Tribunal Supremo Electoral, porque algo que notamos en nuestro monitoreo diario que venimos haciendo desde hace 9 meses, es que, por ejemplo, muchos días festivos el Tribunal Supremo Electoral no ha trabajado. En lugar de dar recursos adicionales para aprovechar esos días festivos cuando las personas tienen más tiempo para hacer el procedimiento del empadronamiento. Entonces, ha habido un aceleramiento
en los últimos días en cuanto a inscripciones, pero es insuficiente. Luego el otro tema es que la gente no está informada. Hay jóvenes universitarios que pensaban equivocadamente que al obtener su DPI estaban automáticamente empadronados. Ese sería el ideal al que aspiramos. Sin embargo, el trámite hay que hacerlo y el tribunal ha puesto a disposición 3 modalidades. Una que es la presencial en las mesas de empadronamiento, otra que ha sido en el RENAP, cuando las personas van a tramitar su primer DPI, pueden autorizar al RENAP para que traslade los datos al Tribunal Supremo Electoral y se le empadrone a la persona. Pero la forma en que ellos han hecho esa pregunta generalmente causa sospecha. Y la gente dice, ¿para qué voy a autorizar que trasladen mis datos? No entienden necesariamente qué es la palabra empadronamiento, qué implica, y piensan muchas veces que es que los van a afiliar a algún partido sin su consentimiento. Ese es tema de desinformación. Y la tercera modalidad, que es la del portal web en línea, lo que hemos visto es que el Tribunal Supremo Electoral prácticamente no lo publicitó durante muchos meses, a pesar de que era una herramienta pensada en los guatemaltecos residentes en el extranjero. Y lo que vemos es que 66% de los que se han empadronado, por ejemplo, del 1 de octubre del año pasado al 31 de enero de este año, 66% lo hicieron de manera presencial, 33% con esa autorización al RENAP y prácticamente 0% por la vía web. Sobre eso le iba a preguntar, porque usted justamente esta tarde tuiteó en su cuenta este dato. Parece increíble que básicamente el 0% se enroló. Ustedes decían 1.500 personas empadronadas entre octubre y enero último. Pero ¿a qué se debe que en teoría el medio más práctico, que es la web, e incluso el que pueden acceder los jóvenes, haya fracasado, Carlos? Sí, una de las razones es porque no lo hicieron de manera en la que los jóvenes están acostumbrados a utilizar sus teléfonos inteligentes. Un joven cuando baja una aplicación es cuestión de segundos en que se registra, crea un usuario y al minuto ya la está usando. En cambio, lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral, ellos decían que era por razones de seguridad, era que uno entraba a la plataforma, subía en formato digital su DPI de ambos lados, o sea, lo tenía que tener listo, lo enviaba y el tribunal se tardaba 2 días en responder con un usuario y con una clave para que el joven volviese a entrar y hiciera el trámite. O sea, que si alguien quiere empadronarse ahorita, yo ya no lo recomiendo porque se tarda 5 días y ya solo quedan 2 días. Porque además son 2 hábiles, supongo. Ajá. ¿Y qué es lo que se puede lograr entonces de aquí al sábado con los números que conocemos hoy día? Es muy poco. Probablemente entre 5,000 y 10,000 personas más serán empadronadas y con eso se estará llegando a 9.3 millones de personas, que es una de las metas ajustadas que en el Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones han dado, pero lo que ellos han hecho es ir rebajando la meta. De 9.8 la bajaron a 9.5 y finalmente a 9.3, que es el número que vamos a tener el día sábado. Pero el problema más grave es que alrededor de 1 de cada 5 personas que, según la Constitución, deberían tener derecho al voto, porque son guatemaltecas mayores de 18, no van a poder votar. Y, sobre todo, eso se concentra en la población de 18 a 25 años, donde prácticamente la mitad de esa población no va a poder votar. Bien, pues tenemos que hacer una pausa en este momento, pero al regresar vamos a seguir conversando acerca del cierre del padrón electoral, voto en el extranjero, por ejemplo, y hacer un bosquejo de ese mapa del padrón, cómo está conformado, mujeres, hombres, jóvenes, que ya lo mencionaba Carlos Mendoza, quien es el analista que nos acompaña esta noche acá, que por cierto, él es economista y politólogo, coordinador académico de Diálogo. Ya volvemos, esté pendiente. Decisión Libre 2023 es el hashtag.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023 y en este momento estamos hablando del cierre del padrón electoral. Nos acompaña en estudio Carlos Mendoza, él es economista y politólogo. Él es coordinador académico de diálogos, ha publicado en diferentes medios de comunicación y profesor universitario. Tenemos una pregunta sobre la mesa, Antonio. Así es, y retomo un dato que Carlos nos estaba dando y él, vuelvo al Twitter, por cierto, invito a que nos escriban a través del hashtag Decisión Libre 2023, ahí pueden interactuar con nosotros y hacernos preguntas, pero Carlos precisamente en su cuenta de Twitter esta tarde nos tira un dato que a mí honestamente me asusta. Dice que el 50%, nos decía previamente, de la población entre 18 y 25 años estará fuera del padrón. Eso significa que más o menos 1.4 millones de jóvenes no van a poder votar. Es grave eso, Carlos, en el análisis del futuro de este país y de la democracia de este país. Sí, definitivamente, porque son los jóvenes los que van a ser más afectados por las decisiones que tomemos nosotros este año por medio de las urnas, ¿verdad? En muchos países se ha dado este fenómeno. El más notorio recientemente fue el Brexit en Inglaterra, donde deciden salirse de la Unión Europea, y el fenómeno es de que fueron las personas de mayor edad las que asistieron a votar y tomaron esta decisión, y realmente a quien va a afectar eso es a los más jóvenes que por diversas razones no fueron a votar a ese evento y que ellos estaban a favor de permanecer en la Unión Europea. Entonces, un fenómeno similar puede ocurrir acá, que decidamos elegir a determinado partido, a determinada figura política, y eso va a tener efectos en el largo plazo para la población, y a quien más va a afectar es a los jóvenes, porque los que ya tenemos cierta edad vamos saliendo de la vida política del país. Y además esto tiene un efecto importante en lo que se llama integridad electoral. O sea, tiene que haber una serie de supuestos para que las personas realmente crean en la democracia. La democracia tiene un elemento legitimador de la autoridad. Y si menos personas asisten a votar, eso le quita legitimidad a las personas que son electas, y gran parte de la credibilidad del proceso es de que todas aquellas personas que tienen el derecho a votar lo puedan hacer. En el caso guatemalteco es un tema de procedimiento y de burocracia y de falta, diría yo, de capacidad para maniobrar entre lo que es el registro de las personas, que es el RENAP, y el registro de ciudadanos, que está a cargo del Tribunal Supremo Electoral. ¿Eso podría ser considerado como una deficiencia en este proceso electoral? Sí, es una deficiencia en la cual el tribunal insiste que se requiere una reforma constitucional, porque en la Constitución está el requisito del empadronamiento, pero está puesto como un requisito administrativo, porque cuando se hizo la Constitución, recordemos que teníamos las famosas cédulas de vecindad, que era un documento sin medidas de seguridad y que los alcaldes tenían el control de los registros civiles. Y entonces era muy fácil falsificar las cédulas de vecindad, y entonces los legisladores, los constitucionalistas, pusieron también el requisito de que hubiese un procedimiento adicional donde se resguardara el registro de ciudadanos. En la actualidad existe el RENAP, existe el DPI, existen medidas de seguridad que permitirían prácticamente convertir toda la base de datos, haciendo las salvedades de los extranjeros, los que perdieron su derecho porque están cumpliendo condena, etcétera, y eso se podría volver el registro de ciudadanos, sin necesidad de que la gente vaya a empadronarse. Y aquí el debate es de fondo, porque el tribunal piensa que ellos no pueden obligar a las personas a empadronarse. No entienden que es el Estado el que tiene la obligación de garantizar el derecho, y una vez se garantiza el derecho, el día de las elecciones la gente puede decidir ir o no a las urnas. Y además se le puede dar la opción de que si no cree en el sistema, la gente pida salirse del padrón, pero facilitar el ingreso al padrón. En los análisis que han hecho en diálogos, Carlos, ¿cómo empiezan a analizar, valga la redundancia,
la composición del padrón, y me refiero básicamente a si es representativo respecto a la población, y me refiero ya a la representación femenina, la de los jóvenes, pues ya no las dijo, ¿verdad? Pueden ser la mayoría y va a ser probablemente un grupo que no esté del todo representado o con el porcentaje que se necesita. Pero ¿cómo han empezado a ver esa composición? Sí, algo positivo que puedo decir del Tribunal Supremo Electoral es que eventualmente empezaron a compartir los datos de forma diaria sobre cómo iba creciendo el padrón. Entonces, lo que hicimos en Diálogos es desde el día 21 de junio, hace justamente 9 meses, empezamos a descargar los datos de forma diaria. Entonces, nosotros sabemos cómo ha sido la tendencia para cada una de esas desagregaciones posibles, que es edad, sexo y nivel educativo, que el tribunal solo determina si la persona sabe leer y escribir o no. Entonces, esas son las 3 variables, y luego la geográfica, ¿verdad? Que es municipal y departamental. Entonces, en el tema de los jóvenes, como bien menciona Antonio, están subrepresentados los jóvenes desde los 18 hasta los 30. Están subrepresentados. En el caso de las mujeres es interesante, porque ahí más bien las mujeres están sobrerepresentadas. ¿En qué sentido? De que del 100% de las mujeres tenemos ya 79% de mujeres empadronadas, mientras que son los hombres los que están en alrededor de 74% de empadronados. La relación hombres-mujeres respecto al 2019 se mantiene similar, porque mujeres creció 14% el padrón y hombres creció 13% el padrón. Creció un poco más de mujeres, pero por cada 100 hombres que están inscritos en el padrón, tenemos 117 mujeres. Sí se está reflejando bastante bien cómo está la población, pero hay una sobrerepresentación, y también aquí hay un fenómeno que se está reflejando muy interesantemente, que posiblemente es el tema de la emigración de hombres jóvenes hacia Estados Unidos, porque tenemos municipios como Cajolá, por ejemplo, en Quetzaltenango, donde ahí tenemos más de 200 mujeres por cada 100 hombres que están empadronados. Un dato curioso. Nos quedan pocos minutos, Carlos, para ir redondeando esto. Hablemos de participación. En contraste con el número de empadronados, ¿cuáles son las perspectivas de participación para este proceso electoral? Sí, hicimos un análisis de la participación electoral en 2019. Esto también debo reconocerlo al Tribunal Supremo Electoral, de que finalmente liberaron los datos de participación de hace 4 años. Se tardaron 3 años en hacerlo, pero eso nos ha permitido hacer un análisis de cómo se comporta el electorado. Mujeres participaron más que hombres en 2019, ¿verdad? Las mujeres que más participaron fueron las mujeres alfabetas, 64%, contra hombres alfabetos que participaron 61%. Las mujeres analfabetas también participaron más que los hombres analfabetos, 60 contra 59. Pero más interesante es justamente el grupo de los jóvenes. Y por eso yo digo que no es tan cierto de que los jóvenes sean apáticos, porque los jóvenes de 18 a 25 participaron 65% en total, y específicamente las mujeres que saben leer y escribir participaron 69%. Fueron las que más participaron. Bien, Carlos, tenemos que despedir el programa. Agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y le dejamos la invitación para hacer una segunda parte de este programa, porque los datos son muy interesantes. Por ejemplo, el voto en el extranjero, hay que hablar de ello. Hay pocos empadronados ahí, ¿verdad? Brevemente. Sí, no llegamos ni a 90,000 de 411,000 que el RENAP dice que tienen DPI en el extranjero. Y de más o menos 2 millones que se calcula que viven ya allá, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues dejamos sobre la mesa estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos Mendoza. Muchas gracias por el análisis. Y ustedes les dejamos la invitación para que sigan con nosotros con nuestra programación, y Decisión Libre vuelve el próximo lunes. Iniciamos con la entrevista a los candidatos a la presidencia de la República, porque es el 27 de marzo cuando
inicia la campaña electoral. Así es, Alejandra. Síganos a través de todas nuestras plataformas, prensalibre.com, guatevisión.com y todas nuestras redes sociales. Feliz noche. Gracias por su sintonía. Buenas noches. Que descanse.